Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este segundo día de nuestra materia llamada justamente ética profesional dentro de lo que es la carrera de análisis de sistema. Ayer estuve compartiendo con el compañero que estuvo en el formato presencial. Los días viernes, como ya mencioné, lo haremos en este formato virtual que consistiría justamente en clases grabadas que voy a hacer al efecto. Entonces ayer estuvimos haciendo lo que es una introducción a lo que es ética profesional, como así también en la unidad número 1 ya estuvimos tratando todo lo que concierne al ser humano en cuanto a su aspecto ético, moral y deontológico. El día de hoy, sin más preámbulos, a los efectos también de poder un poquito economizar nuestro tiempo, me voy a permitir justamente compartir pantallas con ustedes para que puedan justamente eh, visualizar lo que sería la materia en sí. Bueno, entonces hoy estaremos desarrollando la unidad número 2 dentro de nuestra materia, ¿verdad? Y habla justamente de la ética y la conciencia moral y su transferencia conductual. Volvemos otra vez a hacer una intro a lo que es ética como aquella rama de la disciplina filosófica. Conocemos que o sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Va a estudiar la moral, el comportamiento que tiene el ser humano en relación a lo que le ayudaría justamente a distinguir el bien y el mal. Concepto. La ética es la rama de la filosofía que se dedica a una reflexión de la moral, a plantearse justamente sobre la moral para saber cuál es el bien, cuál es el mal, la justicia, el deber, la virtud y la felicidad que son justamente inherentes del ser humano. Busca qué cosa establecer principios universales que sirven para acá y para todo el mundo, que guíen la acción humana hacia la vida buena. A diferencia de la moral, nos dice que es un conjunto de normas y costumbres. La ética es la reflexión teórica de todas estas normas. En cuanto a sus características, tenemos que se basa en la razón, justamente diferenciar lo bueno en sí, argumentando lógicamente eso. La universal busca principios válidos para todos los seres humanos. Práctica orienta la acción humana en sí. Autónoma proviene de la reflexión interna del individuo, aunque influenciada particularmente por la sociedad. Y la holística considera al ser humano en su totalidad, en su conjunto, y las relaciones que esto de su conjunto puede tener con los demás y el entorno en donde justamente convive. En cuanto a la división, la ética puede dividirse de varias formas. Vamos con la ética normativa. Se ocupa de establecer los principios, las normas morales que deben guiar la conducta. Esto incluye la deontología como la ciencia del deber ser. Por eso se centra en el deber y las reglas. Entre ellos tenemos justamente los 10 mandamientos y los códigos profesionales. La teología se enfoca en las consecuencias de los actos, el utilitarismo, que busca el mayor bien para el mayor número de personas. Y la ética de la virtud se concentra en el desarrollo del carácter moral del individuo. La ética descriptiva describe y analiza los sistemas morales existentes entre las diferentes culturas y épocas sin temor a juzgar. La metaética examina el significado de los términos, justamente qué es bueno, qué es malo, qué es el deber, qué es el derecho y prácticamente también la naturaleza de los juicios morales que se dan. La ética aplicada aplica los principios éticos a campos específicos de la actividad humana, como la bioética, ética ambiental, empresarial, entre otros. Toma de decisiones éticas. La toma de decisiones éticas implicaría 7 aspectos. Uno de ellos, identificar el problema ético, reconocer que existe un dilema prácticamente moral, recopilar la información, conocer los hechos relevantes y las perspectivas de cada uno de los involucrados, identificar los valores y principios en conflicto, determinar qué valores éticos están en juego particularmente, considerar las diferentes alternativas de acción en los diferentes campos a los efectos de resolver problemas o dilemas que se presentan. Y el análisis de las consecuencias, evaluar los posibles resultados. Cada alternativa para cada afectado y para cada situación. La elección y justificación, seleccionar la mejor opción y ser capaz de explicar por qué se tomó esa decisión basándose justamente en principios éticos. Actuación y revisión, implementar la decisión y evaluar sus resultados para aprender la experiencia. En cuanto a la conciencia, es la facultad humana que permite discernir lo bueno de lo malo y actuar justamente acorde a esas consecuencias. Y la conciencia moral,
que es la capacidad de las personas de juzgar la moralidad de sus propios actos, es la voz interior que aprueba o desaprueba ciertas acciones durante la ejecución en sí de eso. Implica el conocimiento de las normas morales y su aplicación ante situaciones concretas. En cuanto a la formación y función, formar la conciencia moral se forma a lo largo de la vida a través de la educación que se recibe en el hogar, en la escuela, en la sociedad, experiencia, aprendizajes prácticamente de las consecuencias de las propias acciones de los otros, culturas y valores, normas y expectativas del entorno, reflexión moral, análisis crítico de principios y situaciones, ejemplos y modelos que se basan en la observación de conductas, función, guía la conducta humana hacia el bien, evalúa los actos pasados, presentes y futuros, impulsa a actuar correctamente y genera sentimientos de culpa y satisfacción. Permite cuestionar y reformular normas morales. En cuanto a la conciencia moral personal y colectiva, la personal, mi voz interior, individual, lo que guía a mí como persona a poder justamente realizar ciertas acciones. ¿Qué influencias tienen la parte externa a mí para que pueda tomar ciertas decisiones o realizar ciertas acciones? En cuanto a la moral colectiva, se refiere a valores morales y creencias compartidas por el grupo social, una comunidad, una cultura. Influye prácticamente todo lo que tenga que ver con la conciencia y establece el marco que se considera inaceptable y aceptable en la sociedad. En cuanto a evolución de la conciencia moral, no es estática la conciencia moral, va evolucionando a lo largo de la vida del individuo. Se dice que las figuras de autoridad, una autónoma donde se internalizan los principios propios y también a lo largo de la historia de la humanidad, cambios que se van dando en sí. El escrúpulo moral y la salud psicológica. El escrúpulo de la preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de haber cometido un pecado o falta moral, incluso cuando hay razones más objetivas para ellos. Puede llevar a dudas constantes, ansiedad, compulsiones, etc. En cuanto a la moral y salud pública, está bien formada y equilibrada, contribuye a qué cosa? A una salud psicológica, generando paz interior y coherencia. Por el contrario, los conflictos morales no resueltos, prácticamente culpa excesiva, un escrúpulo persiste, pueden afectar negativamente a mi salud mental todo el tiempo. Y por sobre todo también la ética busca un equilibrio a la exigencia moral y capacidad humana. Vamos con la unidad número 3 que habla del condicionamiento y desafíos de las propiedades del auto honesto, que es libertad y responsabilidad, dos caras de la misma moneda, pero en un ámbito ético. La libertad define como la capacidad o potestad del ser humano, ¿qué cosa? Para actuar o no actuar, de elegir o autodeterminarse, sin coacción externa o interna. No es una ausencia de límites, sino la capacidad de elegir dentro de estos límites. Implica qué cosa, posibilidad de hacer y no hacer ciertas cosas. Solo hay responsabilidad donde hay libertad, dice. Es un principio que reza en la ética. Si una persona actúa bajo coacción absoluta, no va a tener ninguna posibilidad de elegir. Entonces se le ve forzado prácticamente su decisión. No hay libertad. La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de las propias acciones. Es la respuesta prácticamente que el individuo tenga sus decisiones, tanto sin libertad como así también moral. En cuanto a las clases de libertad, libertad de coacción es una libertad ausente o ausencia de obstáculos externos que impida justamente la acción. Por ejemplo, la libertad de movimiento, de expresión. Libertad de elección, que yo puedo elegir en libre albedrío la opción que más me favorezca o que más me convenza. Libertad formal o moral, en este caso, libertad para el bien, no solo la capacidad de elegir, sino la capacidad de elegir bien. Está condicionado justamente a todo eso. Y la libertad social y política se refiere a las condiciones de la sociedad que establece prácticamente para que los individuos puedan ejercer libertades fundamentales. En cuanto a los límites y condicionamientos de la libertad, límites físicos y biológicos, nuestra capacidad física, nuestra salud, nuestra genética, psicológica, rasgos de personalidad, traumas, enfermedades mentales, adicciones, límites sociales y culturales, normas, leyes, costumbres, valores en la sociedad en la que vivimos, límites históricos y económicos, las condiciones económicas pueden restringir la oportunidad y la posibilidad de acción, y la ignorancia y la falta de conocimiento sobre las opciones o las consecuencias en sí. Violencia y coacción, la fuerza externa que nos obliga a actuar con nuestra voluntad. En cuanto al problema de la obligación y la libertad, la obligación moral, el deber ser, la libertad puede parecer contradictorias, pero en realidad son complementarias, se van complementando. No impone obligaciones externas que anulen la libertad, sino que implica la de elegir bien con responsabilidad.
La obligación moral surge, nos dice, de la propia razón y conciencia, no como una imposición externa, sino como autolegislación, que nos permite actuar conforme a principios que reconocemos como buenos en sí. Y el deber y la libertad, deber la exigencia moral que surge de la conciencia para realizar una acción o abstenerse de ella, basada prácticamente en un principio ético. También la libertad encuentra su sentido más pleno cuando se ejerce el cumplimiento del deber. Actuar por deber no es menos libre, nos dice, sino que más libre en el sentido moral de que implica autodeterminarse hacia el bien. El bien nos libera de la arbitrariedad y la esclavitud de las pasiones en sí, que son prácticamente inherentes del ser humano. Bueno, hasta aquí entonces sería la clase del día de hoy. ¿En qué consistiría la tarea que les voy a lanzar ahora? Van a agarrar y escuchando todo este audio únicamente van a saber y me van a entregar en un cuaderno. Van a investigar qué países de Latinoamérica o del mundo, en todo caso, tienen códigos de éticas y cuántos artículos tienen cada una de ellas. Esa sería la tarea que van a entregar el día lunes. Entonces, reproduzcan todo esto para que puedan saber la tarea. Tiene una ponderación a los efectos justamente de que yo esto pueda calificar para el examen. Nos vemos entonces, chicos, el día lunes en forma presencial. Hasta luego.